Muchas gracias. Gracias. Espero que se escuche bien. Sí, como bien ya tuvo a presentarme el doctor Ademir, para mí es un gusto estar aquí con ustedes para compartir un poquito, pues, del conocimiento en cuanto a la ecografía crítica, sobre todo esperando que sea una plática en la cual se genere el interés. Es importante tenerla como una herramienta, ¿sí? Que nos ayuda más con los pacientes a tener una visión más clara de lo que nosotros estamos sospechando, de lo que nosotros estamos viendo. Sí, eh, en la avenida para acá, que ha sido algo de estar, pues, no batallando, pero sí tratando de, en todos los compañeros de urgencias, en todos los compañeros pues, de medicina crítica, que yo creo que es donde más en la ecografía, pero es muy importante para nosotros, ¿sí? Tener esta herramienta, la cual nos va a abrir un panorama mucho más amplio de lo que nosotros estamos recibiendo en nuestros servicios. Entonces, le comentaba al doctor Ademir que yo soy un poquito, en cuanto a las exposiciones, tanto lo de estadísticas y eso, que es muy importante, ¿no? Pero más que nada, en esta ocasión lo que yo quiero exponerles y que quiero que vean es la utilidad real de los pacientes que nos llegan a urgencia, ¿sí? Entonces, como bien ya tuvieron a presentarme, he hecho todos estos cursos enfocados más que nada a lo de la medicina crítica, sí, pero sobre todo a la ecografía crítica, ¿no? Y en los últimos años nos hemos estado enfocando mucho al manejo del dolor en el paciente que ingresa al servicio de urgencias y que está en las terapias intensivas, ¿sí? Como en todos casos, en la medicina la tecnología nos ha alcanzado. Urgencias no podría ser la excepción, ¿sí? Dado esto, pues obviamente el uso del ultrasonido ha sido y ha venido a apoyarnos más en las sospechas diagnósticas que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Por lo consiguiente, ¿sí? Una de las partes muy importantes que nosotros debemos entender en cuanto a la ecografía crítica es que el ultrasonido no nos va a, no nos va a ayudar a pensar, ¿sí? lo que, lo que nosotros no sabemos, ¿sí? Sino más bien nos va a venir a demostrar, ¿sí? que nosotros tenemos la razón en cuanto a una sospecha clínica o a cambiar, ¿sí? esa sospecha por otro diagnóstico. Entonces, la ecografía crítica, ¿sí? en las áreas de urgencias, cuidados intensivos, se deriva de una congregación de muchas especialidades, tanto radiología como cardiología, como anestesia, medicina interna, neuro, toda esa congregación de las demás especialidades hace que la ecografía crítica sea una herramienta más. ¿Para qué? Para proveer una atención adecuada al paciente en estado grave, ¿sí? Entonces, la ecografía crítica realmente es reciente. En México, ninguna sede tiene que diga, ¿sabes qué? En el R1, en el R2, en el R3 vas a tener que aprender ecografía crítica. Más sin embargo, ¿sí? En los Estados Unidos, a partir del 2018, en el consenso, ¿sí? hicieron que las competencias que debe poseer un residente, ¿sí? Sean de aprender ultrasonido en urgencias.
Entonces, imagínense, nosotros todavía no lo tenemos implementado aquí en México. Entonces, dentro de la currícula debería de estar como materia, ¿sí? El saber ecografía crítica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver con el ultrasonido? Pues nos da un amplio conocimiento acerca de cómo está funcionando el corazón, cómo está funcionando los pulmones, ¿sí? Si tiene alguna alteración ósea, muscular, si tiene alguna alteración nerviosa, ¿sí? Si nosotros podemos proporcionarle alivio del dolor a ese paciente. Entonces, como verán, la ecografía nos da una ventana más amplia, una visión. Entonces, realmente la ecografía crítica pues es algo nuevo, ¿sí? En el cual nosotros vamos a desarrollar técnicas con las cuales, de acuerdo a los protocolos establecidos en la actualidad, nosotros podemos ir explorando cada órgano que nuestro cuerpo o que nuestro paciente esté teniendo alguna alteración, ¿sí? Y sobre todo, ¿para qué nos va a servir? Pues para esto, para tomar conductas clínicas y decisiones terapéuticas inmediatas, ¿sí? Eso es la ventaja de hacer ecografía crítica en el punto de atención. Entonces, en los últimos años, se ha visto que la UPA o la ultrasonido del punto de atención ha mejorado mucho la atención de los pacientes en los servicios de urgencias y en las terapias intensivas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de POCUS? ¿Sí? POCUS hace referencia a su nombre en inglés, perdón, ¿sí? Pero básicamente es ultrasonido del punto de atención. En este sentido, nosotros tenemos dos interpretaciones que darle al POCUS, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros estemos viendo al paciente. Una es, ¿sí? El uso de la ecografía en el lugar o en el sitio donde estamos atendiendo al paciente. Y esa es una ventaja en los pacientes graves, ¿sí? El no moverlos del área de urgencias, el no aumentarles el estrés, ¿sí? Al estarlos trasladando, ya sea que estén intubados, ya sea que tengan lesiones graves, nos va a disminuir los riesgos que conlleva el mover un paciente, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llevando el ultrasonido a donde el paciente está y estamos haciendo un diagnóstico o descartando un diagnóstico que nosotros estamos previendo. Otro uso de electrocorroborar nuestro diagnóstico inicial. ¿Cuántas veces nosotros no decimos, es que tiene choque séptico, ¿sí? Y el paciente realmente está infartado? O al revés, ¿cuántas veces decimos el paciente está infartado y lo que nuestro paciente tiene es una miocardiopatía por sepsis, ¿sí? O cuántas veces sospechamos que pueda tener derrame pleural y lo que realmente tiene el paciente es un neumotórax, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque clínicamente nos puede dar los mismos síntomas, ¿sí? Entonces, el usar ultrasonido para poder corroborar o descartar una lesión primaria nos da muchas ventajas, sobre todo para beneficio del paciente. Entonces, prácticamente el ultrasonido lo usamos en todo el examen físico, ¿sí? Hace algunos años yo les decía a mis profesores, le digo, es que el ultrasonido va a venir a sustituir al estetoscopio, ¿sí? Realmente es un estetoscopio visual lo que tenemos con el ultrasonido, ¿sí? Y me decían, no, el ultrasonido va a pasar de moda, ¿sí? Entonces, ahorita en la realidad es lo que es la moda de urgencias, que nosotros debemos de tener, ¿sí? Estetoscopio, ¿para qué? Porque está incluidos en todos los protocolos que nosotros tenemos. El ACLS ya lo incluye en los protocolos de reanimación. ¿Para qué? Para descartar los padecimientos que pueden ocasionar muerte en los pacientes, como cuáles, tamponaje cardíaco, neumotórax atención, ¿sí? Y eso lo dice el ultra. Muchas veces tenemos actividad eléctrica sin pulso por electrocardiograma y al hacer la ecografía vemos que realmente el corazón sí se está moviendo, ¿sí? Pero no es detectable el pulso, ¿sí? Entonces nos da una ventana más amplia para poder nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, siempre basándonos en los signos y en los síntomas
de los pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite evaluar en tiempo real la ecografía crítica? ¿Sí? Aparte de solicitar nosotros los laboratorios de rutina, muy probablemente las radiografías de rutina, el hacer ultrasonido en el punto de atención, ¿qué es lo que nos va a dar? Una ventana pulmonar en la cual nosotros vamos a poder determinar si el paciente tiene o no lesiones que pongan en riesgo su vida. Vamos a poder observar el corazón, de la misma forma aorta, riñones, hígado, vesícula, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en los servicios no tenemos radiólogos, sobre todo en los fines de semana o en los turnos nocturnos? Y nosotros sospechamos que nuestro paciente pueda tener una colestitis agudizada, una colangitis, ¿sí? Entonces es muy importante eso, porque así nosotros ya podemos enfocar nuestro tratamiento en tratar problemas específicos y no de sospecha clínica nada más, ¿sí? ¿Cuántas veces no los que reciben todavía pacientes pediátricos o embarazadas, que no hay radiólogos y necesitamos saber cómo está el feto o si la paciente tiene lesiones derivadas de un trauma, ¿sí? En lo que me enfoco yo, mucho de lo del dolor, las articulaciones que tienen desgarros musculares, que tienen líquido libre, ¿sí? Que nosotros podemos evaluar mediante la ecografía para saber si podemos hacer una extracción o ponerles un bloqueo analgésico. ¿Sí? Pacientes que puedan tener trombosis arteriales o venosas. Entonces, vean la gama de posibilidades que nos da la ecografía. ¿Sí? Entonces, muchas de las preguntas que nosotros nos debemos hacer cuando recibimos pacientes, sobre todo de trauma, ¿sí? Es, ¿tu paciente politraumatizado tiene líquido libre intraabdominal? ¿Sí o no? Lo que nos da el FAS, ¿sí? Si tiene líquido libre, no necesitamos pedirle una tomografía, ¿sí? O sea, líquido libre positivo es igual a pasarlos a quirófano, sobre todo si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Obviamente hay protocolos en los que te dicen, ¿sabes qué? Si tiene líquido libre y el paciente está estable, hay que hacerle una tomografía para ver qué lesiones vamos a encontrar. Pero si el paciente tiene estabilidad hemodinámica y tiene líquido libre, es igual a que lo tienes que pasar a quirófano de urgencias, ¿sí? Y que ya los cirujanos vean qué es lo que le está ocasionando esa lesión al paciente. Recibimos pacientes con disnea y eso fue muy común ahora en la pandemia. En la pandemia, en Hermosillo, sí, nos fue muy útil el ultrasonido. ¿Por qué? Porque ya no necesitábamos la tomografía para poder determinar si el paciente tenía COVID o no tenía COVID. Pero ¿cuántos pacientes nosotros recibimos con disnea, sí? Que los empezamos a tratar como falla cardíaca, como neumonía, ¿sí? Como epocosos, ¿sí? Pero realmente, o sea, nuestro paciente pueda tener derrame pleural, pueda tener neumotórax, realmente tiene edema de pulmón, una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Esas son las preguntas que nos ayuda a responder el ultrasonido, ¿sí? La ecografía será útil para lograr de forma más rápida y segura una vía central en pacientes con choque hipovolémico. ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado colocarle un central a un paciente chocado? ¿Sí? ¿Y cuántos piquetes le han dado a ese paciente? ¿Sí? Más de uno, sí. ¿Sí? Entonces, muchas veces el ser diestros en anatomía o en algún procedimiento no te exime de que cuando tengas un paciente chocado no vayas a poder poner el central. Y no porque estés mal anatómicamente situado en el paciente, sino que no estás viendo cómo están las venas en ese momento de un paciente chocado, ¿sí? Si alguno de ustedes ya ha hecho ultrasonido de las venas yugulares o de las femorales o un ultrasonido venoso de un paciente chocado, se van a dar cuenta que el colapso de las venas es muy importante y por más que tú quieras no le vas a dar. Y recordemos, en medicina siempre vamos a ser recordados por lo que hacemos mal, pero no por lo que hacemos bien. Tú puedes haber puesto 1000 catéteres en el vida, pero con uno que te falle, ¿sí? Es cuando más la gente te va a recordar. Entonces, ¿para qué darles eso? ¿Sí? Si tenemos ultrasonido para hacer las cosas bien. Entonces, procedimientos invasivos, paracentesis. ¿Cuántos de nosotros tenemos pacientes que llegan a nuestro servicio por paracentesis? Los pacientes después
de hacerles 2, 3, 4 paracentesis, el peritoneo se engrosa. Y por más piquetes que nuestros internos o nuestros residentes les den, a pesar de que estén con la distensión abdominal, no le van a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos llegando a donde está el líquido, a pesar de que veamos que todo el abdomen es un globo pues, lleno de agua. ¿Sí? Entonces, hacer toracocentesis igual. Muchos dicen, es que los mandamos a marcar al ultrasonido. Ok, el radiólogo lo marcó, sí, que bueno, nos ayudó. Pero una pregunta que nosotros nos debemos de hacer, ¿cómo hizo el marcaje del paciente? ¿Sentado, acostado, parado, de lado, boca abajo, boca arriba? ¿Sí? Entonces puede traer la marca del radiólogo y le pican en la marca. Estaba cuando el radiólogo hizo la marca. Entonces, nosotros, al tener la visión del tórax, pues realmente dónde está el líquido, muchas veces esa marca cambia dependiendo de la posición en la que nosotros vayamos a poner al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pacientes nos llegan con dolor? ¿Sí? Que es algo de lo que me he estado enfocando en los últimos años. Dolor es una de las causas más frecuentes por las cuales llega el paciente a urgencias. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestra residencia nos enseñaron a manejar el dolor? Yo creo que a nadie, ¿sí? Entonces, todo esto, sí, colocación de marcapasos, ¿sí? Vemos a los cardiólogos muchas veces ellos mismos batallar para hacer los accesos vasculares, para poner un marcapasos, o nosotros mismos en urgencias batallamos para hacer los marcapasos, ¿sí? Entonces, el tener la guía ecográfica, ¿nos va a ayudar o no nos va a ayudar? Claro que sí. Entonces, eh, le, sí, ahí está. Hay muchos protocolos, ¿sí? Todos los protocolos que nosotros tengamos a bien estudiar nos van a servir de algo. Todos están enfocados en la dinámica del corazón, en la dinámica de los pulmones, en la dinámica de las venas, de las arterias. El que ustedes quieran y puedan aprender de forma adecuada le va a dar muchas ventajas para poder tratar a los pacientes, ¿sí? Eh, cada uno tiene sus cosas. Por ejemplo, el protocolo Blue se enfoca principalmente a todas las patologías del pulmón. El protocolo FAL ve la hemodinamia del paciente para ver si tiene, si le falta líquido, si le sobra líquido. Si el protocolo Sésame se enfoca principalmente en cómo está la hemodinamia del paciente con cardiopatía isquémica, y así nos podemos ir con cada uno de ellos, ¿sí? Pero a final de cuentas, ¿sí? Todos engloban ciertos tipos de características que dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo con el paciente, de los datos clínicos que nosotros tengamos con el paciente, vamos a enfocar nuestros protocolos. Si nosotros pensamos que nuestro paciente tiene una neumonía, pues obviamente vamos a agarrar el protocolo Blue. Si nosotros pensamos que nuestro paciente pueda tener un problema cardíaco, podemos agarrar el protocolo FE y el protocolo ACES para determinar si esas lesiones nosotros estamos sí, elevada clínica para lo que el protocolo hace, sí, sobre todo para ver evaluación sonográfica del shock, ve las ventanas cardíacas, las ventanas abdominales, para ver si eso está condicionando que el paciente esté chocado, ¿sí? Hay una controversia en la actualidad de saber si existe realmente el término de choque indeterminado, ¿sí? Muchos dicen que choque indeterminado es porque nosotros no hacemos una evaluación clínica y de los paraclínicos adecuada para poder decir, este paciente tiene choque séptico, tiene choque hipovolémico, tiene choque cardiogénico, ¿sí? Pero más sin embargo, el hacer cualquiera de estos protocolos nos va a dar realmente para decir, ¿sabes qué? Mi paciente está chocado porque tiene sepsis, o mi paciente está chocado porque mi paciente tiene un problema de la aorta, a lo mejor está con disección de la aorta y nosotros no sabíamos. Entonces,
realmente todavía falta establecer realmente si choque indeterminado va a seguir siendo un término adecuado para nuestros pacientes o no, ¿sí? Pero más sin embargo, el tener un paciente chocado y no saber por qué está chocado nos da toda esta posibilidad y toda esta gama de protocolos para que nosotros podamos determinar qué tipo de choque tiene nuestro paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Paciente de 59 años, como habitualmente nos llega, antecedentes de cardiopatía isquémica, ingresa al servicio de urgencias con disnea rápidamente progresiva, ataque al estado general, ¿sí? Signos vitales al ingreso, una presión arterial media de 60, frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 28, 35 de temperatura, saturando al 77% con FIO2 al 80. Nos llega este paciente, así que es lo primero que nosotros pensamos que pudiera tener el paciente, ¿sí? Que tiene falla cardíaca, o que tiene edema de pulmón, ¿sí? Que tiene neumonía. Tenemos muchas posibilidades diagnósticas. Le hacemos el ultrasonido, ¿y qué es lo que vemos? ¿Sí? Vean el corazón, no se mueve. Vean la ventana pulmonar, tiene aumento de las líneas B. Entonces, ¿qué está haciendo este paciente? Choque cardiogénico, ¿sí? O sea, se volvió a infartar el paciente o se infartó el paciente, ¿sí? Entonces, de un diagnóstico que nosotros tenemos de entrada, ¿sí? Cambia la perspectiva, porque vean, ¿sí? Aquí es la aurícula derecha, no vemos la vena cava, ¿sí? O sea, el paciente está chocado, está hipocinético y está con aumento de las líneas B, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un paciente con un infarto agudo del miocardio, pero que está haciendo choque cardiogénico, ¿sí? Por eso las malas condiciones del paciente. Entonces, eso ya nos cambia por completo la visión, ¿sí? Y nos cambia por completo el tratamiento que le vamos a dar a este paciente, ¿sí? Otro paciente, 77 años, enfisema, diabético, hipertenso, ingresa por disnea o presión torácica, no mejora con el tratamiento, ¿sí? A su ingreso de urgencias, ansiedad generalizada, rubitez facial, taquipneico, respiración superficial. Los signos vitales a su ingreso, llega taquicárdico, llega normotenso, pero con aumento de la frecuencia respiratoria, una temperatura normal, un descontrol glicémico, ¿sí? Y en la gasometría, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que esperamos encontrar en cualquier paciente pocoso, ¿sí? Aumento del CO2. Entonces, nosotros decidimos abordar la vía aérea y qué es lo que va a presentar el paciente o lo que habitualmente presentan todos los pacientes cuando nosotros empezamos a pasar los anestésicos, se choca, se hipotensa, ¿sí? Ahora falta determinar por qué este paciente está haciendo hipotensión, ¿sí? Vean cómo se mueve el corazón, ¿sí? Esto es la vena cava. Esta es la vena cava. No, es la aorta. El paciente lo que hizo una disección aórtica, ¿sí? A nivel abdominal. Por eso se empezó a deteriorar, por eso empezó a tener disnea, ¿sí? Si ven, no tiene alteraciones en la ecografía pulmonar. Esta es una ecografía pulmonar normal. Nosotros esperábamos que el paciente tuviera exacerbación del EPOC o un edema agudo de pulmón, cosa que no. Lo que empezó a tener fue, ¿sí? Una disección de la aorta. La cava es esta, ¿sí? Esta es la vena cava y esta es la aorta. Entonces, este paciente se chocó, ¿por qué? Porque tuvo una disección aórtica, ¿sí? Vean cómo nos cambia nuestra visión y nuestro diagnóstico de los pacientes. Lo que les comentaba, con la llegada del COVID, la ecografía pulmonar fue una herramienta súper básica para la mayoría de los servicios de urgencias,
¿Por qué? Porque ante la inestabilidad de los pacientes no los podíamos mover a las tomografías, o realmente las tomografías se echaron a perder, ya no servía, era tanta la gente que ya los tomógrafos llegaron a su capacidad. Entonces, ¿qué nos empezaron a dejar a los pacientes ahí? Intubábamos pacientes con inestabilidad, estaban inestables, tan inestables que no los podíamos mover. El caso de que empezamos a hacer ecografía pulmonar y empezamos a hacer los diagnósticos oportunos de pacientes con COVID, ¿sí? Se empezaron a ver que los pacientes con COVID tenían esto, ¿sí? Esta característica, que toda la pleura se veía fragmentada, ¿sí? Se veía irregular. Esto es una pleura normal, ¿sí? Pero todos los pacientes de COVID, sobre todo cuando tenían COVID grave, ¿sí? Empezaban a tener fragmentación de la pleura, ¿sí? Entonces eso nos daba una visión de qué tan grave podía estar nuestro paciente, ¿sí? Entonces empezamos a correlacionar, ¿sí? Perdón. ¿Sí le puedes dar play a este video, por favor? ¿Sí? ¿Cómo se veía la pleura de los pacientes con COVID? ¿Sí? En relación, y los empezamos a comparar con las tomografías. Este es el mismo paciente, ¿sí? Su ultrasonido pulmonar con la pleura fragmentada y vean las lesiones, ¿sí? Del paciente que presentaba, ¿sí? Entonces, este paciente terminó intubado, ¿sí? Porque tuvo una progresión rápida de la enfermedad. Entonces, nos dimos cuenta si el paciente estaba grave. Entonces, a la mayoría de los pacientes les empezamos a hacer un sonido pulmonar ahí en el servicio de urgencia. Es el diagnóstico de los pacientes. Entonces, vean. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que nosotros recibimos muy constantemente en urgencias es trauma, ¿sí? Y a la mayoría, yo creo, de los urgenciólogos son de las cosas que nos gustan, ¿no? Sí, recibir el paciente grave, atropellado, balaceado, cuchillado, que se electrocutó, que tuvo un accidente, no sé, ¿sí? Son de las cosas por las que se caracteriza, yo creo que urgencias en la mayoría de los servicios, ¿no? Por recibir pacientes de ese tipo. Entonces, nuestro manejo de los pacientes desde la escena del accidente. Por eso es muy importante que nuestros paramédicos estén capacitados también en ultrasonido. ¿Por qué? Porque ellos pueden resolver lesiones que puedan poner en peligro la vida, ¿sí? Como los neumotórax a tensión. Muchas veces los pacientes en el traslado del sitio del accidente a donde es el hospital, ¿sí? Muchas veces fallecen y fallecen por lesiones que nosotros pudimos haber resuelto o al menos el paramédico pudo haber resuelto haciéndole un ultrasonido, ¿sí? El servicio de medicina prehospitalaria, que ahorita está mejor capacitado en cuanto a el manejo del ultrasonido, es en Tijuana. Tijuana tiene un servicio de la Cruz Roja excepcional ahorita, ¿sí? O sea, ellos manejan ultrasonido desde que reciben o desde que llegan a la escena del accidente, empiezan a hacer ecografía crítica. ¿Para qué? Para que cuando llegan al servicio de urgencia ellos le presentan al paciente, oye, ¿sabes qué? Un ultrasonido, tiene líquido libre, tiene estas lesiones, y ya nosotros como urgenciólogos, pues obviamente, sí, ya sabemos cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a estos pacientes. Ellos ya están adelantándose a lo que nosotros vamos a seguir haciendo en el servicio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también empecemos a capacitar a nuestros servicios paramédicos. ¿Para qué? Para que nos ayuden desde que recogen a los pacientes en la escena, ¿sí? A poder determinar cuál va a ser el manejo que nosotros le vamos a dar a su llegada a urgencias. Y es muy, muy, muy bueno para los pacientes. Entonces, siempre, ¿sí? Paramédicos, urgenciólogos, ¿sí? Siempre trabajamos rápido, ¿sí? Pero bien, ¿sí? O sea, tenemos que estar enfocados. Nosotros no podemos tener esa parsimonía de ir lentos, lentos, lentos cuando tenemos un paciente grave, ¿sí? Y el ultrasonido nos ayuda a que nuestras ideas, ¿sí?
se vaya clarificando más. Entonces, van a ir enfocadas siempre ¿a qué? A salvar la vida y sobre todo a minimizar las secuelas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar a los paramédicos? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros residentes, a nosotros mismos? El saber el FAS y el FAS extendido. ¿Para qué? Para poder determinar las lesiones que van a poner en riesgo la vida de los pacientes con trauma. Como les comentaba hace rato, si el paciente tiene líquido libre y está chocado, obviamente empezamos la reanimación, pero ese paciente tiene que pasar a quirófano. O si nuestro paciente tiene un trauma de tórax y tiene dolor y tiene un neumotórax y nosotros no lo descomprimimos, pues el paciente va a caer en paro, porque es una de las causas que nosotros sabemos que tenemos de paro, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos resolver, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los pacientes? Y si esto lo hacen nuestros paramédicos, pues qué mucho mejor, porque así nos van a llevar más pacientes vivos al servicio, ¿sí? Y no se van a morir en el traslado, ¿sí? Entonces, vean, masculino, 22 años, herida punzocortante, un sábado cualquiera o un viernes cualquiera, ¿no? En nuestro servicio, en la noche, sobre todo, ¿sí? Llega por sí, abdomen cuadro superior izquierdo, bien, ¿sí? Entonces, el paciente ya llega con agitación psicomotriz. Puede ser por drogas, puede ser por el mismo choque, puede ser porque el paciente vaya alcoholizado, no sabemos, ¿sí? Es algo que normalmente nosotros recibimos, ¿sí? Entonces, llega disneico, hipotenso, taquicárdico, ¿sí? Con una saturación baja y oxígeno al FIO2. Entonces, nosotros hacemos un ultrasonido y ¿qué es lo que encontramos? ¿Sí? Derrame pericárdico. Hace poquito vi una publicación de ustedes donde hacían una pericardiocentesis, ¿sí? Esto es lo que habitualmente nosotros tendríamos que hacer en urgencias, ¿sí? Entonces, el hecho de hacer un ultrasonido rápido, ¿sí? Hace que nuestro paciente tenga más posibilidades de vivir, ¿sí? Y no vaya a fallecer en el pensar qué es lo que le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vean cómo nos cambia y aparte el paciente, vean lo que tenía, aparte tenía derrame pleural, ¿no? O sea, tenía hemoneumotórax más aparte, ¿sí? El derrame pericárdico. Entonces eran dos lesiones que potencialmente lo iban a matar, ¿sí? Más sin embargo, posterior a hacerle el ultrasonido, ¿sí? Se le hizo pericardiocentesis y se le hizo la colocación de un tubo o sonda pleural, ¿sí? Entonces, este es otro paciente, igual que nos llegó por trauma, pero en este paciente, pues no observamos nada que comprometa el corazón, ¿sí? Más sin embargo, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos? Aumento de las líneas, güey, ¿sí? El paciente estaba haciendo un síndrome intersticial secundario al trauma del tórax, ¿sí? No hizo neumotórax, no hizo hemotórax, pero sí tenía síndrome intersticial, se estaba comportando como que si tuviera un proceso neumónico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mueve la pleura? Entonces, ¿qué es lo que también vamos a buscar? Pues líquido libre, está la vejiga, ¿sí? Ahí está lo que es el recto, ¿sí? Y vemos, tenía líquido, ¿sí? Pero se le hace una ecografía a nivel renal y vean la dilatación importante que tiene este paciente, ¿sí? Entonces, este paciente tenía una lesión renal, ¿sí? Secundaria a un trauma. Entonces, le hablamos a urología, el caso de que el paciente tenía un hematoma retroperitoneal que tuvo que terminar en una nefrectomía, ¿sí? Entonces, el trauma de tórax, vean, nosotros podemos ver los que hacen ya ecografía, dicen, no, pues es que se ve normal, ¿no? Tiene signo de la playa, pero el paciente lo que realmente tiene, sí, es algo que se llama punto, reacción de línea
¿sí? Aquí, esto es normal, esto no es normal, esto, eh, este patrón es normal, este es anormal, este es anormal, este es anormal. El paciente lo que estaba teniendo, sí, era esto. Por eso hace esto. Una parte de la pleura está fija y otra parte está móvil, ¿sí? Eso se llama punto pulmonar. Si nuestro paciente, nosotros le observamos punto pulmonar después de un trauma de tórax, eso es equivalente a que nuestro paciente tiene neumotórax. En este caso, el paciente tenía fracturas costales posteriores. Por eso no se veía, ¿sí?, el signo de la estratosfera por completo, ¿sí? Porque todavía no había abarcado la totalidad del, del pulmón, ¿sí? Anormal, normal, anormal, normal, anormal, normal, anormal. Y el movimiento pleural también, ¿sí? Entonces, esta es la tomografía del paciente, vean cómo se ve, ¿sí? En las partes posteriores, ¿sí? En la parte apical, ¿sí? Que es algo que nuestro protocolo FAS extendido ve. El protocolo FAS extendido lo único que busca es aire y líquido, ¿sí? Son las dos cosas que busca, no busca otras cosas, no es como el protocolo Blue, que nosotros vamos a estar buscando cuadrante por cuadrante cuál es la afectación pulmonar que nuestro paciente tiene. En el FAS nada más es, ¿tiene aire? ¿No tiene? ¿Tiene líquido? ¿No tiene? Y ya, ¿sí? Entonces, en este caso, quisimos comparar los hallazgos que habíamos encontrado en el ultrasonido con una tomografía, ¿sí? Y encontramos esto, que efectivamente el paciente, pues sí, sí tenía neumotórax, ¿sí? Entonces, ahí está, esta es la radiografía, ¿sí? De ese paciente, ¿sí? Y es lo que les decía, vean cómo se mira, ¿sí? Una parte móvil y una parte fija, una parte móvil y una parte fija. Entonces, eso es el punto pulmonar, ¿sí? Eso igual nos sirve mucho cuando nosotros ponemos un catéter central o cuando sospechamos que nosotros pedimos que eso es lo primero que va a aparecer, ¿sí? Punto pulmonar, ¿sí? Entonces, evaluación neurológica. ¿Cuántos pacientes no tenemos en el servicio de urgencias que no le podemos hacer evaluación pupilar? ¿Por qué? Porque vienen todos edematizados de la cara, ¿sí? Pero más sin embargo con el ultrasonido sí podemos. O ver si nuestro paciente tiene o no tiene hipertensión intracraneal, ¿sí? Lo podemos determinar mediante la medición de la vaina del nervio óptico. Si nuestra vaina del nervio óptico tiene unas medidas por arriba de 5.5, ese paciente tiene hipertensión intracraneal y tenemos que usar las medidas necesarias para bajar esa hipertensión, ¿sí? Entonces, nosotros podemos determinarlo, ¿sí? Relación tomográfica con la dilatación del nervio, ¿sí? Vean, ¿sí? Dilatado. Estos pacientes tenían medidas arriba de 6. ¿Sí? Le puede dar en el anterior. Ah, bueno. Sí, es uno de los pacientes que nosotros recibimos, ¿sí? Con un trauma de cráneo. Entonces ahí enseñándole ahí a los residentes a localizar la vaina del nervio óptico, ¿sí? Se localiza, ponemos freeze y hacemos las mediciones para ver si nuestro paciente tiene o no tiene la dilatación de la vaina del nervio óptico, ¿sí? Ahí encontramos, empezamos a hacer las mediciones de la retina hacia donde está la vaina, ¿sí? Te dice el protocolo que tiene que ser 0.3 milímetros y de lado a lado, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos y medimos esta parte, nada más lo negrito, pero la vaina empieza de aquí a aquí. Y es lo que tenemos que medir para saber si nuestro paciente tiene hipertensión intracraneal. Muchas veces el no saber dónde colocar el cursor para hacer las mediciones nos da medidas erróneas, por eso tenemos que medir los dos ojos, ¿sí? O sea, no podemos medir nada más uno y con una medición poder decir, ah, sí tiene o no tiene, ¿sí? Entonces, de igual forma, muchas veces, ¿sí? Le puede dar pacientes que tienen edema parfebral, que no sabemos si tienen o no tienen movimientos, ¿sí? O sea, aquí vemos cómo este paciente, a pesar de darle estímulo luminoso,
tiene la pupila fija y este sí se mueve. O sea, ¿eso qué significa? Que el paciente tiene anisocoria, ¿sí? Entonces, también nos infiere una lesión grave, ¿no? A nivel cerebral. Con el estímulo luminoso no se modifica su longitud y vean cómo se hace más pequeño y más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos viendo el reflejo consensual, le estamos dando luz, ¿sí? En el ojo contralateral y pueden ver esa contracción de las pupilas, ¿sí? Entonces, este paciente nos llega, era una niña de 3 años con dilatación pupilar. Pensaban que ya tenía muerte encefálica. Sí, vemos que sí tiene circulación, pero lo que nos llama mucho la atención es de que tenía hidrocefalia muy, muy marcada. ¿Sí? Entonces la niña fue sometida a una cirugía descompresiva de urgencias y revirtieron esas pupilas anormales. ¿Sí? Entonces, hasta esto nos ayuda a determinar si el paciente tiene o no tiene muerte encefálica, ¿sí? Que es lo que sospechaban con este paciente. ¿Sí? Afortunadamente, pues nos tocó hacerle el ultrasonido y vimos pues, que había circulación, ¿sí? Pero sí vimos la dilatación, pues, bastante severa que se corroboró con tomografía de cráneo, ¿sí? Y fue sometida a una colocación de válvula de Pudent, ¿sí? La evaluación vascular. ¿Cuántos pacientes no recibimos en urgencias con sospecha de trombosis venosa profunda y no podemos determinar si es o no es? ¿Por qué? Porque no tenemos radiólogo o porque el radiólogo en turno no hace ultrasonido vascular, ¿no? También eso a nosotros nos ha pasado, de que los radiólogos, no, nada más en tal turno se hacen esos estudios y no podemos tener el paciente ahí esperando nada más para determinar si tiene o no tiene trombosis, ¿sí? Entonces es muy importante eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este paciente, ¿sí? Tiene una trombosis de esto de la arteria y aquí está la vena, ¿sí? Prácticamente no se ve, está toda ocluida, ¿sí? No se ve. Entonces el paciente tenía trombosis venosa profunda, ¿sí? ¿Y qué otra cosa podemos hacer con el ultra? Lo que más nos gusta a los urgenciólogos, hacer procedimientos invasivos, ¿sí? Eso es lo que nos caracteriza, yo creo que somos los más invasivos de los hospitales, ¿sí? Que nos gusta hacer procedimientos de todo, accesos vasculares, toracocentesis, paracentesis, funciones lumbares, artrocentesis, pericardiocentesis, todo lo que sea hacer algo invasivo en el paciente, ¿sí? Para nosotros como urgenciólogos, pues es como el plus, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues colocar, pues aquí a este paciente le estamos colocando un filtro de vena cava, ¿no? Y aquí con el residente poniendo majurcas, ¿sí? Pero, sí, algo muy importante, que es lo que les decía anteriormente, ¿cuántos de ustedes han tratado de poner un catéter central en un paciente chocado? Vean, con la pura respiración, ¿cómo se hace la vena? De la arteria, ¿sí? Y esta es la vena, ¿sí? Ahora, trátenle de dar a esa vena a ciegas, ¿sí? O sea, prácticamente es imposible. O si lo podemos hacer, no va a ser al primer intento, ni al segundo, ni al tercero. Eso es a nivel yugular, ¿sí? Ahora trátenlo de hacer subclavio, como habitualmente lo ponemos, ¿sí? Entonces, si el paciente ya está grave, vamos a provocarle otra lesión. ¿Sí? Al momento de hacer rodaje subclavio. ¿Por qué? Porque las venas van a estar así en todo el cuerpo, ¿sí? Con esa colapsabilidad tan importante, ¿sí? Entonces, hacerlo a ciegas ahorita ya no debería ser en ningún hospital, ¿sí? Deberíamos de tener, desgraciadamente, no todos los hospitales contamos con ultrasonido o no todos nosotros cuentan con un ultrasonido para poder hacer estos procedimientos. Pero imagínense, pones un catéter central y aparte un tubo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso nos va a estar limitando, ¿no? Entonces, el hacerlo con guía ecográfica nos va a aumentar
pues la tasa de éxito y la disminución de las complicaciones que nuestros pacientes vayan a tener, ¿sí? Entonces, hacemos la comprobación igual por medio del ultrasonido, de que realmente estemos en el vaso. Esta es la guía metálica, ¿sí? Que está colocado dentro de la vena, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos ver? ¿Sí? ¿O qué otras cosas podemos hacer en pacientes que tienen derrames pericárdicos, ¿sí? O derrames pleurales? Obviamente, el hacerlo con guía ecográfica nos va a facilitar más el sitio de punción. ¿Qué otras cosas podemos ver? ¿Sí? Por ejemplo, este paciente nos llega por disnea, ¿sí? Hacemos un ultrasonido y vean, vengo por disnea, llegó caminando. Solamente decía que el pecho le dolía, ¿sí? Joven, 32 años, ¿sí? Me acuerdo muy bien porque este paciente, ¿sí? Ahí en urgencias le hicimos la pericardiocentesis, ¿sí? Ya cambiamos el ultrasonido por el eco del cardiólogo, que fue el que nos ayudó a realizar el procedimiento, ¿sí? Y con el cardiólogo, ¿sí? Y dejamos un catéter central para estarle drenando el líquido, ¿sí? Más o menos le drenamos como 1500 a este paciente, ¿sí? De líquido pericárdico, ¿sí? Entonces, imagínense, ahí está, ahí nos está dando, pasamos la guía, hacemos todo el procedimiento como que si pusiéramos un central, ¿sí? Pero todo con el apoyo, ¿sí? Del cardiólogo aquí con el eco, ¿sí? El paciente pues le fue bien, obviamente, ¿no? Porque resolvimos su urgencia cardiovascular, ¿sí? Por si había alguna complicación al momento de hacerle el procedimiento, pues él ya nos iba a apoyar, ¿no? A resolver el problema, pero afortunadamente le pudimos colocar el catéter y empezó a drenar el paciente y pues obviamente la mejoría clínica fue inmediata, ¿no? Este paciente igual, ¿sí? Le puede poner play. También con derrame pericárdico, ¿sí? Chocado, vean, ¿sí? Eso fue en la noche, una de tantas lugares que tuvimos. Ahí le estaba yo enseñando a un R3 cómo hacer el procedimiento. Ya estaba yo de médico de base ahí en el hospital donde ahorita estoy. Y le hicimos la pericardiocentesis igual ya por el ultrasonido. Aquí ya está yo por disnea, ¿sí? Vean. A él sí no le sacamos mucho, le sacamos como 200 mililitros nada más y con eso mejoró la hemodinamia de este paciente, ¿sí? Y todo fue así líquido amarillento, ¿sí? Entonces, toracocentesis guiada, vean, el pulmoncito, ¿sí? Igual también a estos pacientes cuando están así con derrames pleurales muy grandes, también les dejamos un catéter central para que por ahí esté drenando, ¿sí? Hacemos lo mismo con los pacientes de paracentesis, ¿sí? Les dejamos el catéter en permanencia porque cuántas veces no recibimos un mismo paciente en una semana, a veces 2, 3 veces, ¿no? Que van porque se les llena muy rápido de líquido de ascitis. Entonces les dejamos el catéter hasta 3 semanas, ¿sí? Y luego ya lo retiramos, ¿no? Para estar drenando el líquido, ¿no? Ella es una interna del hospital donde trabajo, ¿sí? Haciendo el procedimiento, ¿sí? De este paciente. Vean, ¿sí? Todo el líquido que tenía de ascitis ya aceptado, ¿sí? Por eso es que muchas veces también al momento de hacer los abordajes abdominales nos drenan 100, 200 y ya dejan de dar a pesar de que están con el abdomen todo distendido, ¿no? ¿Sí?
Y pues obviamente no podía yo dejar de hablar de lo que ahorita estoy tratando, ¿sí? De que sea una realidad en los servicios de urgencia, ¿sí? Manejo del dolor en urgencias, realmente yo creo que a nadie nos enseña, ¿sí? Pasamos la residencia y ¿qué nos enseña a manejar de analgésicos? Pues lo que hay en el servicio del hospital donde estemos. Ketorolaco, metamizol, morfina, buprenorfina, ¿sí? Fenta, este, si acaso nos enseña a manejar desmetomidina, pero realmente, ¿sí? Eh, ¿Qué más le podemos ofrecer a nuestro paciente? Lo tenemos que llenar de opiáceos, lo tenemos que llenar de benzodiazepinas, lo tenemos que llenar de morfínicos, y a pesar de eso nuestro paciente sigue con dolor, ¿sí? Yo creo que en la actualidad, y como un precepto de la OMS, ¿sí? El manejo del dolor es un derecho humano, ¿sí? Ya está estratificado así. Entonces nosotros, ¿cuántos pacientes no recibimos en urgencias que tienen dolor? ¿Sí? Los artículos dicen que el 80% de nuestros pacientes, ¿sí? Acuden por dolor, de cualquier tipo, ¿sí? Abdominal, cefalea, por trauma, por enfermedades crónicas, artríticos, diabéticos, este, eh, con insuficiencias vasculares que les generan mucho dolor. Entonces, nosotros, ¿sí? Deberíamos de saber, ¿sí? Que el tratamiento del dolor debería ser algo prioritario, más sin embargo, no lo tenemos así, ¿sí? Para nosotros, muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hemos dejado a un paciente con dolor abdominal sin analgésicos? ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos analgésicos, el cirujano ya no lo va a querer revisar porque supuestamente se modifica el cuadro, ¿sí? Hay muchos artículos que desmienten esa teoría, ¿sí? Hay artículos en los cuales menciona que pacientes, a pesar de haberles dado morfina, ¿sí? Su cuadro clínico de abdomen agudo no se modificó y terminaron siendo operados, ¿sí? Como que si no les hubieran puesto nada. Entonces, es inhumano, ¿sí? Tener un paciente en nuestros servicios con dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar la oligoanalgesia. La oligoanalgesia y hace uso, sí, hace referencia al uso inadecuado de los métodos para aliviar el dolor, ¿sí? Siempre, a pesar de que este concepto se debe ser que nosotros debamos de tener compasión hacia el paciente, ver lo que está sufriendo por dolor, ¿sí? El dolor no reconocido y que no es manejado adecuadamente nos va a ocasionar deterioro en el paciente, los va a mantener taquicárdicos y nosotros sabemos que si se aumenta la frecuencia cardíaca del corazón, aumenta el consumo de oxígeno y por lo consiguiente aumenta la isquemia a nivel muscular o a nivel orgánico, ¿sí? ¿Y qué nos va a condicionar eso? Aumento del dolor, ¿sí? ¿Qué condicionan los pacientes? Insomnio, ¿sí? Y el insomnio es una de las causas principales por las cuales los pacientes atraviesan cuando tienen dolor, ¿sí? ¿Y qué es lo que les va a ocasionar? Síndromes depresivos. Al rato tenemos el servicio lleno de pacientes que se tienen intentos suicidas. ¿Por qué? Porque ya no aguantan el dolor, ¿sí? O pacientes ancianos que están con dolor, que terminan con qué? Con delirio, ¿sí? Porque tienen mucho dolor. Entonces, nosotros no debemos, ¿sí? Perpetuar ese tipo de condiciones en nuestros pacientes que están en los servicios de urgencia. Entonces, lo principal que nosotros recibimos son traumas, sí, por ejemplo, paciente con luxación de hombro. En mi hospital, desafortunadamente, en mi turno no tenemos ortopedista. Pero ahora imagínense el no hacerle nada a un paciente que llega luxado, ¿sí? ¿Cuánto aumenta la lesión hacia los nervios, ¿sí? Y hacia la circulación por no resolver esto, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos los medicamentos para poder hacer una reducción bajo sedación profunda? Háblese de propofol, etomidato, ¿sí?
metamida, lo que nosotros utilicemos. Pero más sin embargo, ¿cuántos pacientes de nosotros tienen contraindicaciones para hacerle sedación profunda? ¿Sí? ¿Y qué es lo que todos tenemos en nuestro servicio en general como anestésico local? Gilocaína, ¿sí? Entonces, una simple pinchazo de gilocaína nos ayuda a resolver este problema, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando, ¿sí? Ultrasonido para determinar y hacer anestesia, bueno, más que anestesia, analgesia regional, ¿sí? Guiada por ultrasonido, ¿para qué? Para resolver este tipo de situaciones. Este paciente se resolvió su problema, ¿sí? Se le puso una férula y esperó nada más que le asignaran una cama en piso, ¿para qué? Para que resolvieran su problema, que resolvimos la urgencia ortopédica por la cual llegó, que era la luxación, ¿sí? Y la resolvimos sin problemas y todavía con un residuo de la analgesia, el paciente pues duró varias horas sin dolor, ¿sí? ¿Cuántos pacientes nos recibimos con luxación de hombro? ¿Sí? Sobre todo pacientes ancianos, ¿sí? Que son los que más complicaciones tienen, hacerles una sedación profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son cardiópatas, porque tienen diabetes descompensada, porque tienen muchas enfermedades que hacen que el riesgo sea mayor que si le ponemos un poquito de gilocaína o bupivacaína o ropivacaína, ¿sí? Mediante un bloqueo analgésico, ¿sí? Entonces, creo que es mi video, ¿sí? Entonces, ahí está, es paciente, iba saliendo su trabajo, se resbala, mete la mano y se luxa el hombro, ¿sí? Que es la radiografía que vimos anteriormente. Entonces, aquí está con el celular conectado al Butterfly, ¿sí? Haciendo un bloqueo supraclavicular. ¿Sí? ¿Le puede dar a este, por favor? Ah, perdón. Bueno, bueno, aquí lo que está en la primera costilla, ¿sí? La arteria subclavia y todo esto es el plexo, ¿sí? Esto es lo que bloqueamos para poder tener analgesia a todo el hombro y hacia el brazo, ¿sí? ¿Qué es lo que más recibimos en pacientes ancianos? Fracturas de cadera, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona o qué secuelas tienen los pacientes que tienen fracturas de cadera? En los viejitos, principalmente delirio, ¿sí? Trombosis, infecciones de la orina porque les ponemos sonda, neumonía, escaras. Desafortunadamente, nuestros servicios de salud públicos tienen una demora de muchos días para poder resolver quirúrgicamente este tipo de padecimientos. ¿Y qué condiciona? Una estancia hospitalaria prolongada en los pacientes, que los cuales se empiezan a complicar derivado de la lesión principal, pero sobre todo derivado de las complicaciones que ocasiona tener el dolor. El paciente con dolor va a evitar moverse, ¿sí? Y si se evita moverse, pues va a condicionar que se trombose, que se escaren, que tenga neumonía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando nosotros en estos pacientes? ¿Sí? Haciendo bloqueo PEN, se llama, que son bloqueos pericapsulares cuando las fracturas están por arriba de los trocantes, ¿sí? Cuando están por debajo de los trocantes, les ponemos un bloqueo que se llama femoral, ¿sí? Y con esto hemos tenido unos buenos resultados en los pacientes, ¿sí? Que ya no están delirando, que están comiendo normal, que ya no están inmóviles. ¿Por qué? Porque ya no tienen dolor y se mueven, ¿sí? Evitamos ponerles sondas porque les puede poner el familiar el cómodo para poder hacer del baño sin ningún problema, ¿sí? Entonces, hemos visto que es pacientes, creo que este sí tiene eh, video, este es un paciente que igual nos llegó por dolor de hombro, que le limitaba el movimiento. Vean cómo alza el hombro, ¿sí? Y ahí al momento de tratar de levantar, intenso, ¿sí? Que limitaba hacerle su trabajo. Esta compañera es una enfermera, ¿sí? Entonces tenía
bueno, tiene por ultrasonido, tiene una lesión del supraescapular. Le hicimos un bloqueo analgésico a nivel del supraescapular, ¿sí? Y vean el resultado, ¿sí? Ya después del bloqueo, aquí está el piquetito. Vean cómo recupera la movilidad, ¿sí? Sin dolor. Movimientos, los arcos de movilidad bien, ¿sí? Y esta es la espina de la escápula, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es la arteria supraescapular y el nervio supraescapular. Y lo que hacemos es meter una aguja que va directamente aquí, topa con el hueso, ¿sí? Y ahí instalamos el medicamento. Y este es el resultado, ¿sí? Movilidad completa con remisión del dolor inmediatamente, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pacientes no recibimos así? ¿Sí? ¿Qué es lo que les ponemos? Ketorolaco, ¿sí? Pacientes diabéticos para seguirle aumentando la lesión renal, ¿sí? O les ponemos clonicilato de lisina, que en estos casos pues no sirve de nada, ¿sí? O les ponemos metamizol, que tampoco les va a ayudar, ¿sí? Pero más sin embargo, un bloqueo analgésico les va a resolver, ¿sí? El problema, les va a ayudar, ¿sí? A disminuirle las molestias al paciente, ¿sí? Y hay muchos tipos de procedimientos que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, ella llegó por cefalea migrañosa, ¿sí? Cefalea de difícil control. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues le pusimos un bloqueo que se llama bloqueo GON, que es del gran nervio occipital, ¿sí? Entonces, nosotros insonamos la región a nivel de la nuca, ¿sí? Identificamos lo que es la arteria y el nervio occipital y ahí aplicamos 3 mililitros nada más de ropivacaína con dexametasona. El efecto del bloqueo hasta ahorita son 6 meses que no tiene dolor, ¿sí? Después de haber ingresado a urgencias repetidas ocasiones, que inclusive le pusieron hasta buprenorfina, que obviamente le provocó mucho vómito, ¿sí? Y potenciaron más su dolor, en vez de quitárselo, se lo aumentó, ¿no? Por el esfuerzo de estar vomitando, ¿sí? Y no controlar el dolor adecuadamente. Entonces, aplicamos un bloqueo GOM y con eso tuvo más que suficiente hasta ahorita para control del dolor, esa paciente, ¿sí? Vean, este paciente iba en una moto, ¿sí? Lo prensa otro carro y vea la lesión, ¿sí? O sea, sin un bloqueo, ¿ustedes creen que con anestesia local íbamos a poder hacer eso? Obviamente que no, ¿sí? Entonces, hacerle un aseo, sí era importante, sí. ¿Por qué? Porque iba lleno de tierra, ¿sí? Iba lleno de tierra, de pasto, de piedras, de todo, ¿sí? Entonces, le hicimos un bloqueo a nivel ciático popliteo, con el cual remitió el dolor, le pudieron hacer el aseo en lo que llegaba el ortopedista y lo programaban para quirófano, todo, o sea, de que llegó el paciente a que pasó a quirófano, ¿sí? Tardó más o menos como unas 9 horas. Nosotros eso se lo hicimos a la hora que llegó el paciente. O sea, rápido lo que realmente se tenía que hacer, quitarle, limpiarle y cubrirle en lo que llegaban nuestros compañeros de ortopedia a resolver el problema ya definitivamente, ¿sí? Entonces vean cuán importante es, ¿no? Pacientes que tenemos con trauma de tórax, este paciente está intubado, no lo podían extubar, fallaba el winning, ¿sí? Lo trataban de despertar, no despertaba, inferimos que tenía dolor, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Le pusimos un bloqueo que se llama del erector espinal, pero le dejamos un catéter tunelizado. ¿Para qué? Para que tuviera infusión analgésica continua. El paciente le pusimos el bloqueo, al siguiente día se extubó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dolor remitió. Le quitamos el dolor y con eso se pudo extubar exitosamente. ¿Sí? El paciente ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Pues sale, ¿sí? Le pusimos este bloqueo, este catéter y se solucionó el problema, ¿sí? Se logró extubar al paciente y muy bien.
¿sí? ¿Cuántos pacientes ustedes no reciben con dolor lumbar? Allá en Hermosillo son muchos. ¿Por qué? Por los trabajos de las maquiladoras. Entonces llegan muchos pacientes, ¿sí? Teniendo dolor intenso. Esta paciente no podía dolor, ¿sí? Caminando prácticamente encorvada porque el dolor que tenía era muy intenso. ¿Qué es lo que hicimos? Le realizamos bloqueos que sean facetarios, ¿sí? De hecho, le bloqueamos 5 niveles porque la paciente tenía ya el antecedente de haber sido, ¿sí? Operada de la columna, ¿sí? Y le habían salido hernias por arriba de donde había sido la cirugía. Entonces el dolor y la radiculopatía de la paciente pues era terrible, ¿sí? Y no podía caminar. Ahí después del bloqueo la paciente se sentó, empezó a caminar. ¿Qué fue lo que le pusimos? Ropivacaína con acetato de metilprednisolona, ¿sí? En bloqueos facetarios. Entonces, sin dolor, ¿sí? Ya no tuvimos que hospitalizarla y que durara días con infusión de analgésicos, de medicamentos y todo. Sí, se fue a su casa en lo que la veía el neurocirujano y todo. Sí, al parecer ya ahorita ya la paciente ya la volvieron a operar y ya está, ¿sí? Pero ya le resolvimos la urgencia por la cual la paciente llegó, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros con todo esto del ultrasonido? ¿Sí? Ya la ecografía ya es una realidad y se está adaptando en muchos ramos de la medicina, tanto de enfermería como del sistema hospitalario. Es importante que nosotros como médicos adscritos, ¿sí? Médicos residentes de años más avanzados, aprendamos a hacer ecografía, ¿sí? Que tengamos la mente abierta de que nos va a servir, que nos va a solucionar problemas, que la analgesia regional es una necesidad ya en los servicios de urgencias, es algo que debe ser parte de la formación de nosotros como urgenciólogos, el tratar de aprender el dolor, el tratar de hacer algo más por los pacientes en cuanto al dolor, de poder determinar y de tener la prioridad de que el ultrasonido nos va a ayudar a resolver muchas de las dudas diagnósticas clínicas que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que darle una prioridad y verlo como una necesidad, ¿sí? Ya no es un capricho que nosotros queramos tener un ultrasonido o que nosotros queramos manejar el dolor en urgencias, ¿sí? Sino es una necesidad y es una realidad tangible. Entonces, ante estas cosas, pues yo los invito a que se formen, que tomen cursos, que hagan todo lo posible, ¿sí? Para que se puedan conseguir ultrasonidos. Qué maravilla sería que todos los servicios de urgencias de toda la República tuvieran un ultrasonido en urgencias, ¿sí? ¿Para qué? Para poder estar empleando y haciendo todo esto que les acabo de presentar, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, yo creo que ahorita que tengamos el cierre de la sesión de Zoom, sí, contesto las preguntas que puedan tener aquí ustedes, pero para los que están en línea, pues les doy las gracias por haberse conectado. Espero que la plática haya sido de su agrado y que les sea sobre todo de utilidad, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, están mis contactos, ¿sí? Ya sea por WhatsApp, por las redes sociales o directamente a mi correo, ¿sí? Con todo gusto, ¿sí? Yo les contesto cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Y pues aquí estamos para lo que se ofrezca y espero poder seguir viniendo acá con ustedes a seguir compartiendo algo más pues, de lo que hemos estado aprendiendo hasta ahorita, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta? Preguntas, dudas. Yo sé que a veces es mucha la carga de información, pero lo que... Sí. Nosotros, una pregunta. La cuestión de la infiltración de los anestésicos, bueno, los analgésicos, sí. Básicamente
rápidamente, Jordi. Lo que disponemos más en urgencias en la mayor parte de los hospitales es metilocaína. Así es. Entonces, mi pregunta es si podemos irnos con las indicaciones con solo metilocaína o hay ciertas áreas donde tendríamos que tener obligatoriamente bupivacaína, privacaína, etc. Ok. Sí, yo hacía mención a que pues la mayoría de los servicios lo contamos con filocaína porque es lo más común, ¿sí? El cambio que vamos a ver es en la duración del bloqueo, ¿sí? En lo particular, yo les pongo ropivacaína, ¿sí? Que nosotros empleamos como dexametasona, cetratometilprednisolona, sulfato de magnesio, morfina, desmetomidina. Todos esos medicamentos, dependiendo de lo que nosotros queramos con el paciente, es lo que vamos a emplear. Sí, habitualmente los pacientes de columna hemos visto y está reportado en la literatura que les van con ropivacaína a metilprednisolona. ¿Por qué? Porque estás metiendo un antiinflamatorio para disminuir la inflamación a nivel facetario, ¿sí? Pero igual lo puedo meter por vía y tiene un efecto también maravilloso, ¿sí? Entonces depende. Por ejemplo, un paciente que tenga neuropatía, ¿sí? Está con el anestésico local, puedes cambiar y meterle morfina o meterle tramadol. ¿Para qué? Para prolongar el efecto, ¿sí? Pero depende de lo que tú quieras hacer. Si es nada más para una reducción, pues filocaína es más que suficiente, no necesitas meterle más, ¿sí? Pero si es un dolor crónico, ya depende de lo que tú quieras hacer, qué es lo que quieras lograr con ese paciente, es lo que vas a decidir. No, con Dexa o tramador les va muy bien. No hay más preguntas. No, Desde Hermosillo, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Agradecerle y dejamos las puertas abiertas para cuando muchas gracias. Espero que así sea y tener, así que a lo que más me estoy enfocando es el manejo del dolor. Espero que en algunos meses más podamos concretar algo y tener algún taller aquí para el manejo del dolor de los pacientes. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias por su asistencia. Ahorita vamos a pasar la rifa para los socios, los alfados de anualidades profesionales. Va a ser rápido. Y sí.
Va a ser de los asistentes asociados. Vamos a hacer nuestra rifa de las dos entre cierto y promenal. Va a ser obviamente entre los. Y aquí, pues nosotros o hay una mano santa por aquí. El doctor Martínez se me escapó. El que sea. Pues ya se me fue. Lucía Meléndez es la primera ganadora. Creo que es la que... residente de segundo año, ¿verdad? Ella. ¿Sí? Entonces va a la segunda. Gabriel Aceves, también residente. Sí, ya pues. Bravo. Ya, esos son nuestros dos ganadores. Ahorita va a pasar Jairo. Él les va a dar información sobre Promenal para los que gusten poder asociarse también y que estén cubiertos en caso de algún problema legal, ¿verdad? Sí, bueno. A todos, gracias por estar aquí. Me presento, mi nombre es licenciado Jairo Ortiz Flores de Promenal. Yo me encargo de la parte comercial de todo lo que viene siendo La Laguna y Coahuila. Les cuento un poquito, doctores, a quienes no nos conocen aún, quiénes somos. Somos la compañía médico-legal más grande del país. Tenemos 20 sucursales en toda la República, distribuidas estratégicamente para que ustedes puedan estar cerca de nosotros y nosotros cerca de ustedes. También tenemos 28 años de experiencia defendiéndolos a nivel nacional. Justamente en octubre vamos a cumplir 29, entonces ya tenemos un camino recorrido. Y somos la compañía, doctores, la única que está avalada por los mejores colegios, sociedades y federaciones nacionales. De hecho, a nivel nacional, aparte de que estamos actualmente con ustedes, también estamos con ginecología, con anestesiología, con cirugía pediátrica, con otorrino, maxilofaciales, odontólogos, ortodoncia, traumas. Ya casi tenemos la mayoría de especialidades, ahí nos faltan poquitas. Y también de forma local estamos con casi todos los colegios de estas especialidades. Eso es un poquito de quiénes somos. ¿Qué ofrecemos, doctores? Al estar con nosotros, ustedes van a tener la representación ilimitada de nuestros abogados por la vía penal, civil y administrativa. Por estas tres vías, ustedes saben, puede llegar una demanda, una denuncia, una queja. Lo administrativo, doctores, los defendemos ante CONAMED, los defendemos ante la COCAM o ante la Comisión de Arbitraje Estatal que sea, de Durango, de Coahuila, de donde sea. Sé que aquí hay muchos residentes, quienes se tengan que ir de aquí, sepan que la cobertura es nacional. Y como les comenté, pues tenemos una sucursal cerca para ustedes. También ante Comisión Nacional de Derechos Humanos y la ventaja de estar con nosotros, doctores, a tener su cobertura institucional, que es lo que platicábamos con el doctor Agüero y el doctor Santos, es que nosotros, doctores, sí los defendemos ante la institución, un conflicto interno entre ya sea el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, quien sea, Pemex, Peñoles, donde quiera que estén, ¿verdad?
nosotros sí los defendemos ante ellos. También ya van cubiertos, doctores, todos los gastos que se pueden originar en un proceso, judiciales o extrajudiciales, honorarios, papelería, cualquier gasto ya está pagado. De hecho, ustedes pagan su cobertura. Ya en el tiempo que ustedes estén cubiertos, 1 año, 2 años, ya no tienen que desembolsar un peso más. No hay deducibles, no hay coaseguro, no hay nada. Es pago único. También les incluimos lo que viene siendo el peritaje, de ser necesaria la opinión técnico-médica de otro especialista afín a su especialidad, ya está pagada. Esas opiniones rondan entre 10,000, 15,000 pesos. Se dan cuando el juez no sabe qué decisión tomar, acude a los colegios. Por ejemplo, acudiría aquí con los doctores. Solicita un perito, un médico que hable acerca de lo que ustedes realizaron, procedimiento, técnica, lo que sea, ¿verdad? Es muy importante esa opinión porque determina si en ese momento se termina el caso o se continúa. Ya está incluida con nosotros. Y les cubrimos también, doctores, la fianza o la caución. En caso de que sean detenidos, tocamos madera, vamos a tramitar su libertad. Ya está todo incluido ahí en la fianza. A diferencia de otras compañías, si han checado con algunas, la mayoría de las compañías solamente le ofrecen al médico el 10% de su cobertura como fianza. O sea que si tiene una cobertura de 3 millones, pues solamente les dan 300,000. Nosotros no hay tope. Lo que el juez fije de fianza, nosotros lo pagamos, los ceros que le gusten poner. Y lo más importante, doctor, es que llegamos a la resolución favorable del caso. Caso contrario, que el juez determine que ustedes son culpables, pues nosotros pagamos, nosotros somos quien reparamos el daño del paciente y se acabó. Sepan que este servicio, doctores, es 100% de impuestos. Quienes ya traen ahí, pueden meter. Los residentes que no, reduzcan, se puede dar. Y digo, eso es todo lo que consiste la cobertura. Tenemos descuentos para residentes, para recién egresados, diferentes promociones que hemos hecho a través de la mesa directiva, también para los adscritos, para enfermería, para paramédicos, para todos hay algún descuento o alguna promoción. Entonces, los que gusten, estamos aquí para apoyarles. Y por ser los abogados de la sociedad, sepan que tienen asesoría gratuita con nosotros en cualquier rama del derecho y obviamente en cuestiones médico-legales. Eso es parte del convenio. Estamos para apoyarles, lo que necesiten, con confianza nos pueden buscar y estamos ahí para asesorarles de forma gratuita. Muchas gracias, doctores.